Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Cualquiera que haya sido el medio para llegar a esta enseñanza, bienvenido. Tratamos de hacer pequeños vídeos, videoclips y subirlos a cualquiera de las redes que están descritas aquí abajo. Pero la enseñanza por completo está aquí en YouTube. Así es de que le entramos hoy a otro de los reyes conquistados dentro de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. El día de hoy nos toca Josué capítulo 12, verso 16, donde dice el rey de Maceda, otro. Otro texto más que nos habla de ellos, Josué capítulo 10, verso 28, donde dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda. Ojo acá donde dice en aquel mismo día, porque eso tiene relevancia. Porque 5 reyes se unen para derrotar a los israelitas y el rey de Maceda, cuando estos 5 reyes van huyendo, el rey de Maceda los recibe y los esconde en su ciudad. Este lugar Maceda se dice que era un lugar plano que tenía muy pocos lugares altos, peligrosos, por eso es que este lugar era un lugar de pasto, donde los pastores podían con facilidad llevar a sus ovejas a pastar a ese lugar. Como bien se recuerda, estas enseñanzas las dividimos en 3. Número 1, la historia. Número 2, el significado. Y número 3, la aplicación a nuestras vidas. Vamos con la historia rápidamente. Anteriormente, hubieron unas personas que hicieron una alianza con Josué. Por supuesto, engañaron a Josué, pero hicieron una alianza. Básicamente, cuando 2 ciudades se unen, si alguien más les amenaza o les ataca, la otra ciudad tiene la obligación de ir en defensa de esa ciudad. Esto es lo que hicieron los 5 reyes que se unieron. Fueron a pelear en contra de los gabaonitas. Cuando Josué escucha que esto sucede, va a ayudarles y derrota a los 5 reyes. Pero estos reyes se van huyendo a esta ciudad llamada Maceda, y el rey de Maceda los acoge en su ciudad y los esconde. Eso está descrito en Josué capítulo 10, verso 10 al 29. Después, esta ciudad es asignada a la tribu de Judá. A la tribu de Judá le dan muchas ciudades dentro de la tierra prometida, dentro de Canaán, porque varios de la tribu de Leví, los levitas y sacerdotes, se quedan dentro de la tribu de Judá. Puede ser que por eso le hayan dado muchas ciudades a ellos. Josué capítulo 15, verso 41 dice que fueron más o menos 16 ciudades las que se le asignaron a ellos. Son muchas, son bastantes. En la actualidad, esta ciudad no tiene un lugar geográfico específico de dónde estaba. Por supuesto, porque ya hace muchos años y no han ubicado específicamente dónde es que está. Yo quisiera hacer una acotación antes de seguir acá. Y es que el rey de Maceda alberga en su ciudad a estos 5 reyes. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros como personas, a veces no hacemos una distinción de qué tipo de personas son las que van a estar a nuestro alrededor. No quiero decir a las que nosotros vamos a mandar. No. Estoy refiriéndome a personas con las que nos vamos a relacionar. Amigos, compañeros. Definitivamente en algunas ocasiones no tenemos la facilidad de elegir. Pero ¿con quién vamos a hacer amistad? Sí la tenemos. Podemos tener muchos compañeros de trabajo, pero ¿quién de ellos se les va a brindar una amistad? Y es de tener cuidado, porque el rey de Maceda alberga a estos 5 reyes en su ciudad. Y ese mismo día que derrotan a estos 5 reyes, derrotan también al rey de Maceda, como consecuencia de haber guardado, de haber escondido a estos 5 reyes en su ciudad. Y rara situación, hay un filósofo, maestro y escritor llamado Jim Brown que dice: nosotros somos el producto
de la influencia de por lo menos 5 personas con las que nos rodeamos frecuentemente. Mis queridos hermanos, dependiendo de cuáles son nuestros hábitos, costumbres, tradiciones, es por la influencia que están teniendo las demás personas en nosotros. Y la situación es de que, dependiendo de cómo es que nosotros seamos, por lo general es como un imán que atraemos el mismo tipo de personas con las que nosotros somos. Si yo soy mal hablado, es como un imán que yo estoy atrayendo la gente mal hablada a mi círculo, y la situación es de que se vuelve una sinergia entre ellos y yo, y ya nos volvemos re mal hablados, porque ese tipo de personas causan una sinergia en nosotros. Es de tener cuidado. Y el dicho popular que dice así: el que anda entre la miel, algo se le pega. Y es de tener cuidado quién o qué personas están dentro de nuestro círculo de amistad. Están personas que siempre nos alientan con visión, con metas, con proyectos que van hacia adelante, o gente pesimista, gente sin propósito, gente sin visión. Veamos qué tipo de gente es el que tenemos a nuestro alrededor. Mi pastor constantemente decía: si usted se junta con águilas, águila será. Si usted se junta con gallinas, gallina será. Entonces es de tener cuidado con quién nos juntamos. Ante esta situación quisiera postular 3 cosas. Número 1, evaluar qué tipo de personas nos están rodeando y que están influyendo en nosotros. Evaluemos quién es el que nos está influyendo. Número 2, si son de mala influencia, el consejo es: no les deseche, no les deje de hablar. Pero, empecemos a buscar las que sí influyan para bien. No las desechemos porque son personas, pero no, nadie dice que nosotros no seamos educados, cortés con las demás personas. No, pero que ese tipo de personas ya no nos influya. Busquemos a gente que influya bien en nosotros. Y número 3, si hay áreas en nosotros que somos débiles, busquemos gente que nos potencialice, gente que pueda ayudarnos en nuestra debilidad. Ejemplo, si tenemos carencia en nuestro matrimonio, finanzas, familia, negocio, en malos hábitos, hábito de no lectura, no superación, necesidad en cuestiones de hijos, en dieta, en buena alimentación, etcétera. Mire, si hay algo en lo que nosotros carecemos, juntémonos con gente que nos pueda ayudar. No precisamente que vayamos y le digamos: mira, necesito que me ayudes. No. Empecemos a relacionarnos. Tomémonos un cafecito de vez en cuando, pues vamos a un almuerzo, a una cena, a un desayuno, para que se nos vaya pegando la necesidad de lo que nosotros carecemos. Si no nos gusta leer, peguémonos con gente que siempre está leyendo un nuevo libro, un nuevo podcast, un nuevo audiolibro o algo por el estilo, pero busquemos gente que nos potencialice en el área donde somos deficientes nosotros. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice: tienes que ser tú quien influencie en ellos y no al revés. A tal punto, mis queridos hermanos, que a esa persona que no nos está influyendo para bien, nosotros estemos tan potentes que podamos nosotros influenciarles para bien a ellos. Muy bien, la definición del nombre de este lugar llamado Maceda, lo que significa es lugar de los pastores. Esencialmente este rey está entre los pastores, y lo peligroso es que aparenta ser uno de los pastores, pero no es pastor,
Él está entre los pastores. Por eso es que la ciudad se llama así. Maceda es lugar de los pastores. Este reinado lo que hacía es mezclarse entre los pastores para pretender ser uno de ellos, pero realmente no era uno de ellos. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, cuídense, la versión DHH, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cierto pastor hace algún tiempo tenía una iglesia muy grande. Su forma de motivar para que la gente diera más efectivo, les decía, usted puede matar un gigante, haciendo alusión a David que mató al gigante y algunos otros gigantes que habían en el tiempo de David. Él decía, usted puede matar un gigante con $1000, decía. Y esa era su forma de motivar a la gente para que diera para el templo, supuestamente. Y mucha gente fue defraudada con la siembra que hacían. Pero ¿cómo así? ¿Usted va a matar a un gigante con $1000? No, qué desastre de pastor. Gracias a Dios, ya después lo encontraron como una persona que desfalcaba a sus miembros y parece que estaba en juicio. Pero esto es para decir, hermano, es que hay pastores que se mezclan dentro de pastores para pretender ser uno de ellos y realmente son falsos. Son pastores vestidos de pastores, pero realmente lo que son por dentro es lobos, lobos feroces, dice la versión Dios habla hoy. Otra señora, ella todavía está viva, igual que la anterior, que decía, reciba su milagro automáticamente cuando usted deposite en nuestra cuenta tanta cantidad de dinero. Y por Dios santo, ¿va a estar pagando usted por un milagro? Pero es que hay muchos de estos y muchos más que creen que son pastores y engañan a las ovejas creyendo que son pastores, porque se mezclan dentro de los pastores, se disfrazan de ello, pero no lo son. Vamos con la última parte de esta enseñanza y es la aplicación a nuestras vidas. Es el rey de los falsos pastores o el falso pastoreo. Venga acá. Es decir, que un pastor que cree que es pastor, número 1, o número 2, un falso pastoreo. La persona que pretende estar dándole pasto a las ovejas, buena comida, buen alimento a las ovejas, pero lo único que le está dando es mentira. Sacate viejo, sacate tostado, sin ningún beneficio para la iglesia, para que crezca, para que desarrolle, para nutrirla. Eso es triste. Partamos de aquí con una premisa. Los ministros, mis queridos hermanos, en la iglesia son sumamente importantes, por lo menos para dos cosas. Número 1, para preparar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, para acompañar a la iglesia en este proceso de crecimiento. Pero tenemos que tener bien en claro que el ministro no fue hecho para la iglesia, sino de que la iglesia fue hecha para el ministro. Entonces, si no hubiera iglesia, no hay ministro. Entonces, el ministro fue dejado para beneficiar a la gente, mis queridos hermanos, no para aprovecharse de la gente. El ministro fue dejado para apacentar a la iglesia, no para que el ministro se aproveche de ella. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, y él mismo constituyó a unos, y habla de los 5 ministerios, y dentro de ellos está el pastor, que es el tema que nos atañe hoy. Entonces, quien lo constituyó fue nuestro Señor Jesucristo. No es uno mismo. Mire, hermano, duele tanto porque
Ahora alguien dice, mira, si no tenés trabajo, abrí un local y pone tu propia iglesia. No se trata de eso. El ministerio es un llamamiento de parte de Dios. No es que cuando a uno se le dé la gana hacerlo, va a hacerlo. Mire, hermano, dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones, pero específicamente los 5 ministerios son puestos por Dios. No, claro que sí, los demás también, pero este es un llamado ministerial primario. Pero es por Dios, no es cuando uno se le plazca, uno quiera, o se le crucen los cables una mañana y ya va a ponerlo. No, no, no. Es un llamado de parte de Dios. San Juan capítulo 3, verso 29 dice, el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Ese es el sentido del ministerio primario. Ser el amigo del novio que le lleva mensajes a la novia, que acompaña al novio en el proceso a la novia. No, no, claro que, mire hermano, la iglesia no es, o el ministro no es dueño de la iglesia. A veces no, hay ministros que se llenan la boca diciendo, es que mi iglesia, realmente no es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual de alguna forma se le ha puesto a ministrar, pero realmente no es nuestra iglesia. Es que mi gente, ¿acaso nosotros dimos la vida por ellos? Este es el reinado de Maceda. Entender, mis queridos hermanos, que simple y sencillamente somos ministros. ¿Y qué quiere decir ministro? El que sirve a las mesas, el que sirve a la iglesia, no el que se aprovecha de ella. Efesios 5:27 dice, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Lastimosamente, en el año 313, se da una expansión exagerada del evangelio, podríamos decir, entre paréntesis, entre comillas, expansión del evangelio, porque bajo el reinado de Teodosio I, el Grande, decide hacer del cristianismo la religión oficial del imperio, porque Constantino ve una visión y en el cielo una cruz con un mensaje que decía, en esto vencerás. Entonces, por eso hacen oficial el cristianismo como la religión imperial, año 313. Así lo narra específicamente Eusebio de Cesarea. Bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió, mis queridos hermanos? Porque está fabuloso. Y entonces, año 313 después de Cristo, desde la muerte de Cristo hasta esta época, era una persecución feroz en contra del cristianismo. Pero de aquí para acá, ya nadie es perseguido, dijo el emperador y que el cristianismo iba a ser la religión oficial. Pero entra una situación crítica, que se empieza a mezclar la política con el cristianismo. Ahora el político se mezclaba en la iglesia y la iglesia se mezclaba en la política. Era una mezcla exagerada y, mis queridos hermanos, la pureza del evangelio se fue perdiendo. Se fue perdiendo, se fue perdiendo. Por supuesto, hubo una minoría que se mantuvo, pero fue una minoría. Pero lo demás, aquel que quería esconder ciertas fechorías, se metía en la iglesia. Y era una maravilla, pero era un lobo vestido de pastor, de oveja, etcétera, para sacar beneficio propio. En Ezequiel capítulo 34, verso 1 en adelante, habla de el falso y el verdadero pastor, o falsos y verdaderos pastores. Específicamente, los falsos pastores de Israel son descritos en Ezequiel 34, 1 al 10. Y da una serie de parámetros
de puntos en los que pudiéramos nosotros identificar a los falsos pastores descritos aquí. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero quiero mencionarles rápidamente un par de cositas. Por ejemplo, los pastores se rebelaron contra mí, dice Dios. Jeremías 28:8. Jeremías 10:21, porque los pastores se han entorpecido. 23:1-2, ay de los pastores que destruyen, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Y muchas más cosas que aquí Ezequiel, Jeremías, Miqueas capítulo 5 verso 4 describe de la malicia de los pastores de Israel. Y mire, hermano, recuérdese que el reino de Israel se divide. Queda Israel y queda Judá. Y no solamente son los pastores de Israel, también los pastores de Judá se desviaron. Y Dios en contra de esos pastores dice varias cosas. Y la profecía a los pastores de Israel dice así: profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, ¡ay de los pastores de Israel! Ezequiel capítulo 34, ¿no? Específicamente los errores cometidos por los pastores, se los desgloso rápidamente así. Ezequiel capítulo 34 verso 2, recuérdense, el capítulo 34 es el único donde nos vamos a dedicar este pedacito. Los errores cometidos por los pastores. Número 1, no alimentaban a las ovejas, verso 2. Verso 3, se aprovechaban de las ovejas. Siguiente número, velan por sus intereses y no los de ellas. Siguiente número, no las cuidaban. Verso 5. El anterior es el verso 4. Y el último, se desentendían de las ovejas. Verso 6. Es que eran unos ingratos. Buscaban simple y sencillamente sus beneficios. Y qué lamentable. Es lo mismo que en esta época, mis queridos hermanos. Y es parte de lo que nosotros tendríamos que tener cuidado. ¿Cuáles eran las consecuencias directas a los pastores por hacer esto? Verso 10 del capítulo 34 de Ezequiel, número 1. Dios mismo está en contra de esos pastores. Número 2. Tarde o temprano rendirán cuentas delante de Dios. Verso 10. Verso 19. Se les quitará el trabajo encomendado a ellos, que era pastorear. Número 4, verso 10. No se aprovecharán más de las ovejas. Mire, hermano, todo tiene su consecuencia y a veces nosotros quisiéramos ver la repercusión de las acciones de algunas personas de forma rápida. Pero esto es una responsabilidad tanto del ministro y tanto de las ovejas, que puedan alimentarse con pastos verdes, pastos buenos, pastos que les alimenten y que crezcan y que se den cuenta realmente qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de la escritura bíblica. Ezequiel capítulo 34, verso 11 al 16, hace una mención del pastor venidero. Donde Ezequiel presenta la esperanza de la venida ideal del rey pastor o del pastor rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Específicamente dice el verso 11, yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas. Gracias a Dios que Jesucristo vino y hoy tenemos la bendición de llamarle a Jesús el buen pastor. Muy bien, déjeme seguir. Dios mismo busca a sus ovejas. Verso 11 al 19. Con la llegada del Mesías hace más de 2000 años. La escritura en Ezequiel 34 hace referencia
por lo menos 15 veces en el capítulo mencionado la referencia a mis ovejas. Los pronombres yo y mi se utilizan aproximadamente 45 veces en ese mismo capítulo, haciendo referencia a Dios, que son sus ovejas, no mis ovejas. Haciendo referencia a que los pastores tendrían que tener la función de mantener a las ovejas con buena alimentación, no las ovejas al ministro. Hay mucha tela que cortar, claro que sí, y mucho que hablar, claro que sí, pero, mis queridos hermanos, hay mucho trabajo que hacer. San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor prometido en Ezequiel capítulo 34, verso 20 al 25. Y el verdadero pastor hace un nuevo pacto con su rebaño, según Ezequiel. Ezequiel 34:25 dice, y estableceré con ellos pacto de paz. Verso 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Jeremías dice, nuevo pacto, en los cuales haré un nuevo pacto. Ezequiel 16:60, estableceré conmigo un pacto sempiterno. Un pacto que fue corroído desde el jardín del Edén. Y en nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros tener un pastor, buen pastor, que nos apaciente, que nos alimente, que nos instruye, que nos guía. Y ese se llama Jesucristo. Ese es el buen pastor. Yo no estoy diciendo que no hay ministros, no hay pastores, evangelistas, profetas, 5 ministerios. Claro que sí, usted sabe que sí avalo eso, claro que sí. Pero el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, en el cual podemos estar seguros, cuidados, porque Él nos guarda. Razón tenía el salmista David en decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y un salmo maravilloso, ¿no? Mesiánico, por supuesto, pero maravilloso. Déjenme concluir rápidamente y las verdades que Jesús da a cada creyente como buen pastor. Número 1, San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Número 2, y yo las conozco. Número 3, siempre de San Juan 10:27, ellos me siguen. San Juan 10:28, yo les doy vida eterna. Número 5, San Juan 10:28, no perecerán jamás. Quisiera concluir con esto. Jesús nos tiene en sus manos. Y la Biblia dice, otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Cristo. Sintámonos cuidados por el buen pastor, pero no nos dejemos influenciar por este reinado de falso pastor y falso pastoreo, falsa alimentación y apariencia de pastores. Eso es el reinado de Maceda. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.